Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vida y Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en Vigo. Este año tenemos 5 días para celebrar las fiestas patrias. En algunos casos pueden ser hasta 9. La parrilla y la gastronomía típica serán el centro de esta celebración. ¿Cómo cuidar nuestra salud digestiva y evitar la automedicación? El diagnóstico, como siempre, lo entregan los especialistas. Dentro de las recomendaciones que hacemos en salud para poder cuidarnos es principalmente consumir alimentos de manera moderada. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Tratar de consumir carnes, ¿no es cierto? Y complementarla con ensaladas y frutas, ¿ya? Para poder así disminuir la ingesta calórica que podamos tener durante estos 5 días y poder distribuirla de manera equitativa. ¿Ya? Además de esto, evitar el consumo excesivo de alcohol, en el cual recomendamos idealmente 1 a 2 copas de vino en el día o lo equivalente, y realizar intercambiándolo con hidratación abundante. Recomendamos iniciar la mañana con una ingesta en un vaso de agua, ¿no es cierto? Y durante el día, para evitar el exceso de alcohol, irlo también moderando con hidratación abundante. Evitar también las bebidas azucaradas, ¿no es cierto?, para no aumentar la ingesta calórica que podamos recibir durante estos días. Finalmente, es importante también saber que todos los medicamentos que podamos consumir durante estos días deben ser prescritos por un especialista, ya que debemos evitar la automedicación porque no sabemos los efectos adversos que estos medicamentos pueden tener y los riesgos que significan para nuestra salud. Claro, muy importante ese mensaje. Empanadas, choripanes, anticuchos, mote con huesillo, ya se nos hace agua a la boca. Tantos platos ricos que hay, ¿cierto? Y que se esperan para estas fiestas patrias, que son una instancia para celebrar, pero sí también hay que cuidar la salud. Y más cuando son tantos días de festividad. ¿Cómo cuidarnos sin privarnos, cierto? Esa es la gran pregunta. Esto y más lo respondemos junto a la nutricionista bariátrica y metabólica Paula Camus, a quien pueden seguir en Instagram como @PaulaCamus. Camus Nut. Camus Nut. ¿Cómo estás? Bien, Nilce, gracias por la invitación. Qué bueno. Es difícil. Es difícil, ¿cierto? Sí. Porque de alguna forma todos estamos muy expectantes a esta fecha, a estos días que afortunadamente este año tocaron varios días y nos estamos programando, ya estamos pensando qué cocinar, a dónde ir a comer rico, a qué fonda ir, etcétera. En ese sentido, ¿cómo vamos, digamos, cómo vamos de a poco para cuidarnos la salud digestiva? Sí, lo más importante acá, Nilce, en el fondo es no privarnos. Evidentemente vamos a salir, vamos a tener muchas actividades, vamos a ir a las fondas con la familia, pero en el fondo acá lo más importante justamente es cuidar la salud digestiva. Evitar caer en urgencias por una gastroenteritis aguda, que es lo que más se da en estas fechas, durante y después de las fiestas patrias, ¿ya? O sea, gastroenteritis aguda, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y en este contexto, nosotros podemos tener una gastroenteritis aguda por 2 causas. Por las ETAs, que son las enfermedades de transmisión alimentaria, y por la sobrecarga de alimentos que yo pueda tener y el alcohol. Entonces, la enfermedad de transmisión, hemos escuchado algunas veces que se generan intoxicaciones masivas. Más allá de calorías, me gustaría enfocarnos en esto, como cómo prevenir estas enfermedades de transmisión. ¿Eso relacionado con la higiene, por ejemplo, con los lugares? Con la higiene, exacto, que los lugares estén autorizados, que no se pierda la cadena de frío. Muchas veces se hacen estos pinos y quedan por muchas horas a temperatura ambiente y hay muchos alimentos que son lábiles, entonces pierden y yo puedo tener una intoxicación alimentaria y esa no es la idea. Entonces, evitar esto, saber la procedencia de las carnes, ¿ya? Es súper importante saber cómo está esa cadena de frío, si los lugares están autorizados y tener foco en eso. Es importante porcionar, porque claro, hablábamos al inicio, son 5 días, para otras personas puede ser hasta 9 si se piden libre lunes y martes, ¿cierto? Entonces, claro, de repente uno dice, ya partí con todo y el primer día como empanada, como anticucho, asado, y ahí todo podemos de caer una. en esta gastroenteritis en el fondo. Claro. Entonces tenemos que cuidarnos evidentemente, y el tema acá es que también
el sistema digestivo es lábil, el estómago tiene una capacidad limitada, entonces yo no puedo tampoco quedar al 100% siempre, la idea es quedar al 70-80% y fraccionar. Yo me voy a preocupar hoy día de salir en la tarde, al otro día puedo salir en la mañana y voy mezclando en estos días, en el fondo, todas estas preparaciones que podemos hacer. Pero eso es sumamente importante, fraccionar, regular y combinar. Combinar justamente nutrientes, porque si yo digo voy a comer una ensalada de papa con ensalada de choclo y además arroz, tengo puros carbohidratos, entonces, o tengo solo carne, entonces combinar es muy interesante y combinar también la alimentación, no solo los nutrientes, sino que también la actividad física. ¿Y los tipos de carne? Los cortes extramagros son los preferidos, ¿ya? Podemos comer cerdo, podemos comer vacuno, pero los cortes que son extramagros en el fondo tienen 5% de grasa total, menos de 3% de grasa saturada, menos de 95 miligramos de colesterol y andan muy bien, o sea, tengo lomo, filete y ahí cuidar también, evidentemente, la cadena de frío y la procedencia de estos cortes. Ya, ¿y qué pasa con el alcohol y la hidratación? Sí. A eso voy. Súper Claro, importante. es importante también, ¿cierto?, que una persona esté hidratada durante el día, si va a ingerir todos estos alimentos y además va a beber alcohol. Exacto, porque ahí pasa muchísimo, Nilce, que en el fondo la mucosa esofágica y gástrica tenemos que cuidarla. Ya. Es muy lábil también y se enferma muy rápido. Entonces, el cerebro no puede tolerar más de 1 o 2 copas por hora. Entonces, idealmente yo tengo que tener mi vaso con agua y voy tomando 1 o 2 copas agua. Pero ¿qué pasa? Tan solo el 8.8% de la población cumple con esto de tomar de 6 a 8 vasos, que es lo que recomienda el MinSal, que es 1.5 litros a 2. Exacto, pero a mí me gusta mucho más la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? ¿Cuánto? Recomienda 35 ml por kilogramo de peso. Entonces yo digo, bueno, si yo peso 60 kilos, tengo un paciente que pese 60, son 2 litros 100. Entonces hagan el cálculo con 35. Mis pacientes bariátricos lo disminuyo a 25 porque evidentemente tienen una restricción gástrica. Pero eso es lo que yo debería consumir en el día. Así que hagan el cálculo de 35 por el peso. Tú hablabas de movernos. Bueno, vamos a bailar. Eso seguro, ¿cierto? Es seguro, sí. Está claro. Pero además, me imagino que el caminar, por ejemplo, de hecho ir a los lugares, a las fondas caminando si se puede, si va durante el día, si no es peligroso. Sí, ¿cierto? absolutamente. O sea, caminar ya tengo una actividad cardiovascular. Ahí yo ya me estoy moviendo, ya estoy bajando el índice glicémico de los alimentos cuando camino después de esto. La mesa a veces se extiende, parémonos. Eso ya también lubrica articulaciones, ya muevo mi tasa metabólica basal. Entonces, es importante movernos, bailar, poder hacer actividad, ir al cerro, o sea, aprovechar también estos días como para descansar, salir al cerro, encumbrar volantines, bailar cuecas. O sea, es importante la movilidad, de todas maneras, ya sea la actividad que quieran. Automedicación. Sabemos también que muchas personas que hay celebración y es sinónimo de tener mi kit de emergencia en caso de, ¿cierto? Sí. Si me duele la cabeza, si me duele el estómago. En ese sentido también es importante ese mensaje, ¿cierto? De no acudir siempre a esta automedicación, a este kit. Sí, bueno, igual es importante tener ese kit, porque nosotros aliviamos los síntomas iniciales. Siempre hay que cuidar qué está pasando, pero en el fondo yo tengo que tener un kit. Es como si nos fuéramos de viaje y también yo me llevo algunos tratamientos iniciales, ¿verdad? Algunas domperidonas, paracetamol, algunos recubridores gástricos. Pero ¿qué pasa? Cuando yo ya tengo diarreas explosivas, cuando tengo náuseas, cuando tengo sed, deshidratación, desorientación, calambres, yo ahí ya tengo que consultar y si esto cede por más de 8 horas, tengo que acudir a urgencias sí o sí. Pero me imagino que de todas formas el hecho de evitarlo está relacionado con todo lo otro que hablamos, ¿no? Que finalmente es, o sea, la idea es no llegar a eso. La idea es no llegar a eso. Aunque sea para prevención. Exacto, o sea, la idea es que yo en esta fecha, Nilce, es muy claro que en urgencias sí o sí hay gastroenteritis agudas, pancreatitis agudas, inflamaciones de hígado, entonces tenemos que tratar de evitar. No es menor. No es menor, porque lo paso mal finalmente. Se arruina toda la celebración. Entonces, tengo que tratar de evitar a toda costa eso, pasarlo increíble, pero tratar de evitar porque es la enfermedad que más se da de forma aguda. Ya, recapitulemos entonces. Tenemos la movilidad, ¿cierto? Movilidad, súper importante. Porcionar. Inicialmente hablábamos de el tipo de comida. Del tipo de comida, de no comer combinar todo rápido. Exacto. Y también muy importante, Nilce, que la hidratación sea agua, que no sea bebida.
¿ya? Porque Sí, muchas hay veces gente tenemos que- bebidas sí. y todas estas bebidas El gaseosas, azúcar. incluso también aguas minerales, ¿ya? Aguas minerales, o sea, todo lo que tenga gas. Una parte por el azúcar, ok, sí, el tema de las calorías, pero en temas gástricos, como estamos hablando de la salud digestiva, en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Este gas carbonatado, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la acidez gástrica. Al aumentar la acidez gástrica, el estómago se expande mucho más y pierdo la noción de mi capacidad gástrica. Ya. Me cabe mucho más. Entonces, ideal que sea hidratación con agua. El alcohol, por otra parte, también, ¿qué es lo que pasa? El alcohol va a inhibir una hormona que se llama vasopresina, que esa vasopresina en el fondo nos dice, bueno, mantengamos el agua donde tiene que estar. Y como yo estoy inhibiendo esa hormona, voy al baño constantemente y me deshidrato. Por eso es tan importante el agua. Tome, pero recuerde que más por hora. Al menos 2 alcoholitos. litros. Al menos al 2 o día. si quieren hacer el cálculo por O 35. dependiendo del peso, ¿cierto? Exacto. Ahí hay que hacer el cálculo. Sí. Eso es súper importante. Sí, sí, Y movernos. Yo Movernos, creo que eso eso es. es clave. Uno se siente tan bien cuando camina, Sí. cuando sube un cerro, o cuando incluso caminas por tu barrio un poquito, Exacto. vas a comprar. El clima va a estar rico, van a estar los volantines, o sea, Sí. eso también ayuda, es como rico. Llega la primavera, está como simpático para poder salir a El caminar. 19 parece que algo, dicen que va a Ay, llover algo. puede ser, pero pero bueno, quizás está nos sorprende más porque de todas formas siempre para las fiestas patrias el tiempo nos Sufren sorprende. en el fondo, sí. Pero tengamos fe que va a estar bien. Eso. Paula Camus, nutricionista bariátrica y metabólica de... Paula Camus Nut. Acá, Paula Camus Nut, @Paula Eso. Camus Nut. Disculpa, que siempre no me lo sé de memoria. Paula, Súper bien. gracias por estar con No, nosotros. gracias a ti. Bien, pues que estés muy bien. Gracias. Bien, nosotros vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con más vida y salud. Dentro de este envase hay puro yogurt, puro origen, pura tradición, una pura preparación. Dentro de este envase hay puro yogurt, porque está hecho con el mínimo de ingredientes. Yogurt Origen Natural y los sabores vainilla, frutilla y el nuevo chirimoya. Yogurt Origen Colón. Ahora también en formato bolsa, con toda la magia del sur. Ya entró en vigencia la Ley Karin. ¿Conoce sus principales cambios? La Ley Karin modifica el concepto legal de acoso laboral. Ya no se considera como una conducta reiterada de hostigamiento. Con solo una instancia de conducta indebida se puede considerar acoso. También incorpora el concepto de violencia en el trabajo, considerando ahora la violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral. Además, el empleador no podrá desestimar denuncias por no contar con antecedentes suficientes. En caso de, tendrá la obligación de requerir antecedentes adicionales para continuar con la investigación. La ley pone especial foco en la prevención, con la implementación de un protocolo que detalle los canales de denuncia disponibles y con la implementación de un procedimiento para la investigación. ¿Quieres saber más y estar al día con la ley? Entra a talana.com. Todos sabemos que necesitamos usar hilo dental, pero es complicado, doloroso y toma mucho tiempo. Hasta ahora, presentamos Miracle Smile, el revolucionario sistema de irrigación dental que limpia toda la boca mejor que el hilo dental. En 10 segundos, para una sensación de limpieza profesional y una sonrisa más brillante y saludable. Ahora disfruto lavar mi boca. Su secreto es el cabezal especialmente diseñado en forma de H con 4 salidas de agua con presión direccionada, que limpian la parte superior, inferior, frontal y posterior de los dientes y debajo de la línea de las encías, todo al mismo tiempo en solo 10 segundos. Es la forma más fácil de limpiar mis dientes que he usado. Mis encías no sangran, refresca mi aliento y ayuda a remover todas esas manchas de café y vino, haciendo que mis dientes vuelvan a lucir brillantes y blancos. Miracle Smile es más eficaz que el hilo dental y ayuda a remover más del 99% de la placa. Uso retenedor permanente y con el hilo dental no puedo llegar hasta las encías para limpiarme los dientes, pero con Miracle Smile puedo limpiar alrededor de las encías y los lugares difíciles de alcanzar. Su uso es perfecto con trabajos de ortodoncia e incluso en dentaduras sin espacio. El cepillado por sí solo no es suficiente. Con Miracle Smile, el agua llega a sus sitios difíciles. Su diseño compacto, portátil, inalámbrico, liviano, lo hacen fácil de llenar y usar. Sus 3 niveles de presión ajustable lo hacen ideal para dientes y encías sensibles. Tengo encías sensibles y es difícil y doloroso usar hilo dental.
Pero Miracle Smile es muy suave y se siente increíble. Es resistente al agua para que pueda usarlo incluso en la ducha. Es rápido, fácil y mira mi sonrisa. Llame y ordene su propio Miracle Smile por un increíble precio de lanzamiento. Tenga una sonrisa más saludable y brillante. Haga su pedido hoy. Son solo 10 segundos, así que no hay excusa para no usarlo. Miracle Smile. Limpieza dental en 10 segundos. La clase del día de hoy vamos a hablar sobre los logros y vamos a hablar sobre la comunidad. Hay logros que necesitan de un trabajo en equipo, a personas detrás, a personas que tengan ganas de apoyar, ganas de ayudar, ganas de también hacer que este camino, que a veces parece un poquito complicado, se vuelva más fácil. Son pequeñas, grandes acciones que se juntan y logran que todo lo que hacemos sea posible. Teletón, 8 y 9 de noviembre, juntos todos los días. Dentro de este envase hay puro yogurt, puro origen, pura tradición, una pura preparación. Dentro de este envase hay puro yogurt, porque está hecho con el mínimo de ingredientes. Yogurt origen natural y los sabores vainilla, frutilla y el nuevo chirimoya. Yogurt origen Colón. Ahora también en formato bolsa, con toda la magia de... Volvemos de comerciales para revisar lo más destacado en el ámbito de la salud. Son varios los motivos para no consumir comida callejera, como por ejemplo falta de higiene y enfermedades estomacales. La Seremi de Salud de la región metropolitana advierte otra razón aún más grave. Algunas muestras tomadas del aceite decomisado revelan que podría incluso provocar cáncer. Miren. Se acercan las fiestas patrias y la Seremi de Salud intensifica las fiscalizaciones para sacar los carros ilegales de comida de las calles, inseguros e insalubres. Uno de los últimos operativos fue en la comuna de Estación Central. Más de una docena de carros decomisados, la mayoría de frituras. Los aceites son una y otra vez reutilizados. Es por eso que también en algunas fiscalizaciones nosotros damos muestras, por ejemplo, de estos aceites y hemos podido comprobar que no son aptos para el consumo. Papas fritas, empanadas, sopaipillas atraen a algunos compradores sin medir los enormes riesgos. Uno es la economía, porque vende más económico. Y otro porque, bueno, está al paso, ¿no? Cuando era jovencito, sí, porque uno no sabía de qué procedencia venía. Yo llegué ahí a comprar, tenía hambre y comprar, pero ahora hace muchos años ya no. Poco higiénico. Sí, así que no es confiable, no. Los análisis hechos por la autoridad sanitaria tras el decomiso arrojaron resultados alarmantes. Las sustancias nocivas generadas por el mal uso del aceite superaron con creces los límites permitidos. Sobrepasar la norma de compuestos polares, que es sobre el 25%, no solamente los efectos inmediatos que puede provocar en una gastroenteritis, sino también a largo plazo. Exponerse a este tipo de frituras, por ejemplo, de manera sistemática, puede incluso provocar cáncer en algunas personas. Por muy baratos que sean estos productos, no hay que consumirlos. Que puedas contraer una enfermedad cuando comes en la calle, pero es parte de cuando tenemos poca economía. El sentir el olor cuando uno pasa, esa fritura que la deben calentar una vez, 2 veces, 3 veces y muchas veces, ¿no? El aceite no debería reutilizarse y bueno, el consumo de comida callejera es muy dañino. Tan dañino y tóxico que podría provocar cáncer. La Seremi de Salud realizará más de 800 fiscalizaciones solo en época de fiestas patrias para disminuir los riesgos. Y un informe del Instituto Nacional de Estadísticas reveló una dramática caída en la tasa de natalidad. En junio hubo 10.561 nacimientos, el número más bajo en los últimos 27 años. ¿Cuáles son las razones? Miren. Tengo 3 hijos. Prefiero tener una buena estabilidad económica para poder tener un hijo ahorita. Tengo un hijo. Bueno, hoy en día está súper caro
para tener hijos. Son algunas de las razones que explican la disminución de los nacimientos en Chile. En junio, el INE registró la cifra más baja en casi 30 años desde el inicio de los informes mensuales en 1997. En los últimos 10 años uno puede tener cifras que de verdad nosotros deberíamos tildar de dramática, la más baja de la región latinoamericana y comparable con las más bajas a nivel mundial. En junio de 2014 nacieron cerca de 20.000 guaguas. Una década después, los nacimientos cayeron a la mitad. Yasna es de Rancagua y tiene 3 hijos. Tengo uno de 24, Lola de 16 y ella que tiene 7. Siempre quise tener como familia numerosa, de hecho me hubiera gustado tener más hijos, pero la vida me dio 3 hijos. Más del doble de lo que ocurre hoy en el país. Nosotros estamos por menos de 1,3 hijos, 1,2 hijos por mujer en edad fértil, y la tasa de reemplazo tiene que ser al menos, así como por una convención internacional, de 2,1 hijos por mujer en edad fértil. Yaneiri tiene 30 años y es algo que ha conversado mucho con su pareja. A veces se me despierta el instinto de mamá y quisiera tener hijos, pero por el tema económico prefiero no tenerlo por ahora. Lo mismo han decidido María José y su pololo Francisco. Él ya tiene un niño de 8 años. La crisis económica hoy ha subido mucho y bueno, hay que darle prioridad a los estudios, trabajo. Uno prefiere otras cosas como progresar uno mismo a que tener hijos. Múltiples factores que han influido en la disminución de la natalidad, que traerá consecuencias. Una población con una curva de envejecimiento muy pronunciada como la nuestra, significa que indudablemente vamos a tener problemas económicos, sociales, culturales. Personas que van, desgraciadamente, a terminar sus últimos días de su vida solas, sin familiares directos. Un fenómeno que afecta a varios países del mundo. Algunos, como Suecia, lo han enfrentado con un postnatal más largo. Otros, como Francia, generando políticas para ayudar a las personas que quieren tener hijos y no pueden por algún problema de salud. Y damos inicio a nuestro espacio de salud mental. Y en conmemoración al Día Internacional de la Salud Sexual, fijado por la OMS el 4 de septiembre, nos referiremos a este tema. Por eso recibimos a Angélica Bastía, psicóloga de la Clínica de Atención Psicológica CAPSI UNAP. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación también. Un interesante tema que muchas veces se puede ser tabú, ¿cierto? No se conversa mucho. ¿Cuáles son los principales problemas, dirías tú, a grandes rasgos, de la sexualidad en Chile? ¿Y a qué se debe? ¿Cuáles son las razones? Sí, mira, Nilce, yo creo que ahí es súper importante como poder pensar qué es lo que entendemos por sexualidad, ¿cierto? Porque es un concepto muy amplio que también nos acompaña durante todo el desarrollo de nuestra vida. Entonces vamos a pensar, ¿cierto?, en sexualidad durante la infancia, que fue un tema muy tabú y quizás hasta el día de hoy, ¿cierto? Freud es el que parte diciendo, oigan, los niños, ¿cierto?, tienen una sexualidad diferente a lo de los adultos, pero sí existe una sexualidad en la infancia. También podemos pensar en la sexualidad en la adolescencia e incluso en la vejez también, con esta población de Chile que cada vez está envejeciendo más. Entonces, si pensamos en dificultades o en problemas, tenemos que pensar también los factores que están asociados y podemos encontrar, bueno, factores físicos, ¿cierto?, factores psicológicos, factores emocionales, factores sociales y también factores culturales. Entonces es un tema que nos atraviesa completamente como seres humanos, ¿ya? Y ahí, como en cualquier dificultad, yo diría, tenemos que pensar cuando hay algún dolor o algún malestar. Más que hablar quizás de un problema o de un trastorno, una buena brújula para nosotros puede ser cómo estoy viviendo quizás yo mi vida sexual, ¿cierto?, mi desarrollo sexual, tengo algún malestar o algún dolor en esta área de mi vida. Ya. Y en lo psicológico, ¿cuáles son esos problemas o lo que se evidencia? Que me imagino que va asociado también a lo social. Exacto. Mira, por ejemplo, yo te puedo mencionar algunas cosas de las que yo veo en mi clínica, ¿cierto?, y que también vemos en el CAPSI de la UNAP. Y si pensamos, como yo te decía, por etapa de la vida, puede ser que lleguen unos papás a preguntar y me digan como, Angélica, ¿sabes qué? Mi hijo quizás está teniendo conductas masturbatorias y tiene 5 años. Entonces los papás te dicen, ¿esto es normal? ¿Es esperable o no?
Pueden llegar, por ejemplo, otros papás con sus hijos adolescentes y decir, sabes que mi hijo está iniciando su vida sexual, ¿cómo lo podemos apoyar? Porque ahí también muchas veces se provoca un quiebre. Antes los adultos, ¿cierto?, en la familia eran los que tenían exclusivamente la vida sexual y ahora los adolescentes, y también puede llegar una pareja a consultar, ¿ya? Y entonces ahí tenemos como esta amplitud, yo creo, de dudas, de preguntas. También podíamos pensar en algunas dificultades asociadas a la falta de educación sexual y educación psicosexual, y si lo pensamos en un área más social o cultural, incluso podríamos pensar en discriminación por temáticas de género. ¿Me entiendes? Es un tema muy amplio. La falta de comunicación incide en que a veces estos problemas no se resuelvan o no lleguen, digamos, a una terapia si es necesario. Sí, de todas maneras, si lo pensamos en el ámbito de la pareja, puede pasar, ¿cierto? Como yo te decía, que hay una pareja y que ambos tengan un dolor, quizás una dificultad en esta área, y muchas veces por falta de comunicación, por un tema, es un tema tabú también hasta hoy en día, ¿cierto? O por cumplir expectativas, también nos encontramos ahí con las expectativas, lo que muestran las redes sociales, que ambos, ¿cierto?, tengan dificultades como para poder comunicarse, para poder hablar con el otro quizás de qué es lo que me está sucediendo. ¿Cómo trabajo eso? ¿Cómo me comunico con mi pareja? Mira, es súper importante buscar un momento tranquilo para hablar, que esto no salga quizás en una discusión o en un momento álgido entre la pareja, ¿cierto? Que yo pueda buscar un entorno cálido, un entorno acogedor, donde yo quizás pueda iniciar diciendo lo mucho que valoro al otro, ¿ya? O lo que yo encuentro también en esta pareja en torno a la sexualidad, porque no solamente tiene que ver con las relaciones sexuales, sino que la sexualidad tiene que ver con la mirada, tiene que ver con una caricia, tiene que ver con estar disponible también para el otro. Entonces quizás resaltar todas aquellas cosas que yo sí encuentro en el otro y poder decir, mira, quizás en este ámbito yo no estoy tan conforme o no me siento tan bien, pero también hablar desde mí, ¿ya? Porque si yo pongo mucho en el otro, se puede sentir o culpable, ¿cierto?, responsable, o también el otro se puede defender, ¿ya? Porque son temas, como hemos dicho, delicados de poder hablar, ¿ya? Entonces eso, un ambiente acogedor, ¿cierto?, donde yo pueda manifestar lo que pienso, lo que siento tranquilamente, teniendo, ¿cierto?, una actitud comprensiva y escuchar las necesidades también del otro. ¿En qué momento voy a un especialista? ¿Cuándo es necesario hacer una terapia? ¿Qué signos son ahí importantes detectar? Mira, yo creo que, bueno, lo principal es poder distinguir esto. Cuando yo estoy sufriendo, cuando mi calidad de vida quizás se está viendo afectada por esta situación, cuando quizás yo ya conversé también con mi pareja y quizás juntos necesitamos, ¿cierto?, de que haya un otro que nos pueda aportar desde su escucha en relación a esta temática. Y creo que es muy importante también decir que cada pareja es única, ¿ya? Sí, entonces tienen sus códigos, sí, la forma de relacionarse, expresarse el afecto. Perfecto. Angélica Bastías, muchas gracias por estar con nosotras, psicóloga de la Clínica de Atención Psicológica CAPSI UNAP. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Que estés muy bien. Bien, nosotros terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este especial de Vida y Salud de T3 en vivo. Nos vemos muy luego con un próximo capítulo. Que estén muy bien.